En 1993 nacía un nuevo personaje para el cine de terror, especialmente del slasher, siendo nada más y nada menos que un duende de la cultura irlandés. Aunque su paso fue más exitoso por el mercado del DVD, el gran impacto inicial que causó dio origen a una secuela tan solo un año después. Aunque esta entrega no tenía nada de relación con su antecesora, logró mantener a su personaje principal en todo lo alto, repitiendo su gran labor actoral, diseño y sobre todo su personalidad. Dicho esto, bienvenidos a review del Duende Maldito 2. Irlanda, 17 de marzo del 994. Un duende cumple por primera vez 1000 años, ganándose el derecho de desposar a cualquier señorita que quiera, eligiendo a la hija de su prisionero como víctima principal. Sin embargo, este arruina el hechizo del duende, condenándolo a esperar 1000 años más, mientras que el duende, en su intento de venganza, condena a la descendencia de su prisionero, esperando todo ese tiempo hasta el año 1994, cuando Bridget, una jovencita de Norteamérica, es la única descendiente de aquel suceso. Sin saberlo, su condena la persigue, siendo secuestrada, mientras que su novio hará todo lo posible para rescatarla, a través de una serie de sucesos que involucran sangre, magia y, como no, el característico oro del duende. Esta secuela es entretenida sin llegar a igualar y mucho menos superar a la primera entrega. De entrada no tiene nada de relación con su antecesora, salvo por el duende, que conserva el mismo diseño, el mismo actor y la misma personalidad, pero de ahí en más no tiene nada que ver con los eventos pasados, es decir, una historia sin continuidad. A diferencia de Camino hacia el Terror 2, donde su historia, a pesar de ser muy diferente, conservaba ciertos elementos que la mantenían conectada, pero en el Duende Maldito 2 no pasa eso, no hay ni siquiera una referencia. Sin embargo, logró conservar el lado entretenido nuevamente gracias a su protagonista, que continúa su lado cómico y sangriento. Si bien la historia no ayuda mucho e incluso podría sonar ridículo que el duende esté buscando casarse, tampoco deja de lado esa ambición por el oro, que ayuda a mejorar la trama principal. Aunque es cuestión de gustos, personalmente prefiero más el concepto sobre la obsesión de buscar el oro y acabar con todo aquel que lo tenga, a diferencia de buscar casarse por una tradición de 1000 años. Algo que sí fue novedoso en la trama es el cambio de lugar. Pasar de una cabaña en la montaña a un árbol hueco en una ciudad estuvo bastante bien, además de justificar la aparición del duende entre las personas gracias a la festividad del Día de San Patricio. También es muy bueno cómo a través de los créditos iniciales justificaron que los hechos pasen en Norteamérica en lugar de Irlanda, origen de este duende, algo necesario porque en la primera película fue muy leve. Aquí en cambio hay más lógica, que mediante la promesa de casarse con una descendiente de su esclavo 1000 años después, tiene todo el sentido del mundo que durante esos 1000 años una de ellas haya migrado a otro país, dejando Irlanda y a su vez variando su árbol genealógico. En conclusión, se podría decir que esta secuela es ilógica como continuación de la primera entrega, pero es lógica como película independiente. Pasando al villano, como ya mencioné, sigue siendo lo mejorcito del film, brillando de inicio a fin, haciendo que la película valga la pena, mientras que los demás personajes, aunque son buenos, no logran ser tan memorables como los de la primera entrega. Eso sí, al menos tienen algo de carisma para ser soportables. En cuanto a muerte se refiere, siguen siendo buenas, algunas estuvieron censuradas pero otras sí tuvieron su lado explícito, aunque los defectos siguen siendo deficientes, dentro de lo que cabe son aceptables, mientras que su humor aún está en buen nivel. De por sí la historia principal no es tan buena, entonces solo cabe mencionar que no abusaron de la comedia y esta es bastante aceptable, con algunos chistes buenos que causan simpatía. La banda sonora, como ya mencioné en la anterior reseña, no logra ser destacable, siendo buena a secas, apenas cumpliendo su propósito. Eso sí, sus toques de fantasía que asemejan a una música de cuento de hadas la hacen peculiar. Lo que sí fue muy resaltante es el diseño de la guarida del duende. A pesar de estar dentro de un árbol, los pasadizos, el color y la atmósfera es agradable, diría que hasta mejor que una cabaña, y al ser criaturas de la naturaleza queda como anillo al dedo.
Dicho esto, El Duende Maldito 2 es una secuela entretenida que no logra estar a la altura de la primera, pero logra aumentar la popularidad del personaje conservando lo mejor del mismo para una disfrutable entrega. Sin destacar en historia, música o apartado visual, esta película se queda debajo de lo esperado, conteniendo partes buenas y malas que a día de hoy siguen siendo debatibles, llegando a ser poco conocida, variando su lugar entre toda la franquicia. Cronológicamente hablando es un desastre, pero como película independiente no tiene tantos errores. Mediante su argumento fantasioso, que ridículo o no es cuestión de percepción. Por esto y mucho más, la calificación que yo le otorgo es un 7 sobre 10.